En 2021, un hacker descubrió una debilidad fatal en el sistema operativo más importante del mundo. ¿Qué harías con una llave que te da acceso a todos los servidores de Internet? ¿Esto lo puede ver el público ahora? Sí, se está ejecutando. Escucha, no me gusta, quiero que lo pongas como estaba. En ese momento, casi todos creían que hackear el sistema era imposible, pero se equivocaban. Puedo decirte cuántos sistemas se habrían visto comprometidos. Serían millones. Todavía me sorprende que los principales medios de comunicación no le hayan dado mucha cobertura a esto. ¿Qué tan cerca estuvo? Estuvimos a unas semanas de que millones de servidores de Internet quedaran al alcance de quien haya creado la puerta trasera. Desde espionaje hasta extorsión o el colapso de países enteros pudo haber pasado con esta puerta trasera. Este hacker se dio cuenta de que todo el sistema operativo dependía de una sola parte que mantenía una sola persona, y que al comprometer esa parte, podría infectar casi cualquier servidor de la Internet. ¿Cómo pudimos permitirnos ser tan vulnerables? Esta historia comienza con una impresora atascada. En el laboratorio de IA estaban emocionados. Acababan de instalar la Xerox 9700. Era una de las primeras impresoras comerciales láser. Todo un acontecimiento. El único problema era que siempre se atascaba. Esperabas una hora pensando, sé que se va a atascar, voy a esperar una hora para buscar mi impresión. Y luego veías que había estado atascada todo este tiempo. Frustración al máximo. Richard Stallman, un investigador de laboratorio, creyó tener una solución. Años antes había resuelto un problema similar escribiendo un simple programa que emitía una alerta cuando había un atasco. Aunque no solucionaba el problema en lo mecánico, garantizaba que la gente se enterara del atasco. Pensó que podía hacer algo similar. El único problema era que Xerox no les había dado el código fuente de la impresora, y sin él Stallman no podía escribir su código. Así que localizó al desarrollador original. Y le dije, hola, soy del MIT, ¿podrías pasarme una copia del código fuente de la impresora? Y me contestó, no, prometí que no les daría una copia. Quedé atónito. Me enojé. Lo único que pude pensar fue darme la vuelta y salir de ahí. Tal vez azoté la puerta. Luego lo pensé mejor, porque me di cuenta de que no se trataba de un solo imbécil, sino de un fenómeno social importante que afectaba a mucha gente. Este fenómeno social había invadido lentamente el mundo de la investigación informática. A fines de los 60, los ingenieros de AT&T Bell Labs inventaron un sistema operativo llamado Unix, que compartieron con universidades y laboratorios de investigación. Eran tiempos de libertad. Pero en los 80, AT&T comenzó a perseguir a los desarrolladores de clones de Unix por derechos de autor. Más tarde, incluso demandaron a la Universidad de California en Berkeley. El panorama tecnológico había cambiado. Querían cerrar el desarrollo de software. Las empresas comenzaron a hacer que sus empleados firmaran acuerdos de confidencialidad, prohibiéndoles para siempre compartir su código con otros programadores. Ese fue mi primer encuentro con un acuerdo de confidencialidad, y yo era la víctima. La lección que aprendí es que los acuerdos de confidencialidad tienen víctimas. No son inocentes, no son inocuos. Stallman pensó que tal vez podría adaptarse a este nuevo mundo. Pero me di cuenta de que así me divertiría programando y ganaría dinero. Pero al final, cuando viera mi carrera en perspectiva, habría pasado mi vida construyendo muros que dividen a la gente. Me habría avergonzado de mi vida. Así que Stallman eligió otro camino. Renunció a su trabajo en el MIT y en 1985 fundó la Fundación por el Software Libre, que promueve 4 libertades básicas: ser libre de ejecutar software para cualquier propósito, de estudiarlo, de modificarlo y de compartirlo. Para garantizar esas libertades, creó una licencia legal que los desarrolladores podían adjuntar a su código llamada Licencia Pública General. Y para fastidiar a AT&T comenzó a trabajar en un proyecto basado en Unix, pero construido desde cero para que no pudieran demandarlo. Llamó al proyecto GNU, un acrónimo recursivo de GNU no es Unix. Para replicar un sistema Unix, el proyecto GNU tuvo que recrear 3 capas de funcionalidad. Necesitaban las utilidades, herramientas y comandos cotidianos, el shell, que es la terminal que se usa para interactuar con la máquina, y finalmente el kernel, que es el núcleo que se comunica con el hardware y gestiona la memoria. Durante los siguientes 7 años, el proyecto GNU hizo mucho de esto desde cero. Crearon el compilador de código GCC, el shell bash y varias otras utilidades básicas.
pero siempre les faltó un componente clave: el kernel. Esto cambió en el otoño de 1991 cuando Stallman fue a dar una charla en la Universidad de Helsinki para promover el proyecto. Entre el público estaba un joven estudiante de ciencias informáticas que casualmente estaba construyendo su propio kernel desde cero. Su versión no era libre, pero luego de escuchar a Stallman, este estudiante cambió de opinión y adoptó la licencia pública general. Al principio quiso llamarla Free Unix o Freaks, pero su amigo pensaba que sonaba horrible, así que se inspiró en su propio nombre, Linus Torvalds, Linus Unix, y así obtuvo Linux. Ese kernel, junto con los demás componentes del proyecto GNU, se volvió un sistema operativo completo. Ahora, técnicamente, Linux solo se refiere a ese kernel, pero muchos lo usan para referirse a todo el sistema operativo. Así que es GNU, Linux y todo lo demás. Como el código era abierto y libre y los proyectos construidos sobre él también, se estableció un nuevo modelo de desarrollo de software. Cualquiera podía inspeccionar el código, mejorarlo, corregir fallos y en general impulsar el desarrollo en beneficio de todos. Entonces el software se dividió en dos ideologías en competencia: sistemas propietarios de código cerrado controlados por empresas y proyectos de código abierto donde el código era libre. Es libre en dos formas, libre en tanto que no tienes que pagar por él y también libre para cambiarlo de la forma que quieras, y ese parece ser el aspecto más importante. La gente está dispuesta a pagar por la tecnología, pero frecuentemente se topan con obstáculos donde, cuando piden soporte a una gran empresa, no siempre reciben la ayuda que necesitan, y los ingenieros se mueren de ganas de arreglarlo ellos mismos. Los desarrolladores podían tomar ese código básico disponible gratuitamente y luego agregar sus propias funciones a su dispositivo específico. No tenían que reinventar la rueda cada vez. Por eso Linux se extendió en todo tipo de aplicaciones. Hola, soy una Mac. ¿Y yo soy una PC? ¿Nadie más? Nadie. Hola, soy Linux. Se calcula que hay 30 millones de usuarios de Linux. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mucho. Y no solo se limita a computadoras. Tu aspiradora electrónica definitivamente es Linux, tu cámara también. La mayoría de los televisores, de los electrónicos, son Linux. Linux incluso opera algunas de las máquinas más sensibles del planeta. Podemos asumir que Linux se utiliza prácticamente en cualquier cosa que requiera alta seguridad. No precisamente porque Microsoft, por ejemplo, no pudiera construir algo igual de seguro, sino porque suele haber secretismo en la construcción, digamos, de un nuevo sistema de armas y no necesariamente quieren trabajar con una empresa tecnológica. No quieren involucrar más personas de las absolutamente necesarias. Todas y cada una de las 500 supercomputadoras más potentes del mundo utilizan Linux. Se usa en el Pentágono y en submarinos nucleares estadounidenses. Todos los bancos que se te ocurren. Fabricantes, hospitales, gobiernos, organismos de defensa y cosas así, todas usan Linux. Linux está en todas partes. La mayoría de la gente está familiarizada con Windows y macOS, pero no son los sistemas operativos más populares. No, se quedan cortos ante sistemas que usan un kernel Linux. Android, con más de 3.000 millones de dispositivos, está basado en Linux. Y también impulsa la mayoría de los servidores de Internet en todo el mundo. No hay una sola empresa que pudiera haber imaginado todas las situaciones en las que utilizan las computadoras hoy en día. Y Linux, gracias a su adaptabilidad, donde todas pueden hacer pequeños ajustes para que se adapte a su caso de uso, ahora cubre todos los casos de uso. Pero todo esto se basa en un supuesto clave, que el código es seguro. Hay una buena razón para pensar así. Debido a que hay tanta gente viendo el código, existe la idea de que los errores, intencionales o no pasarán desapercibidos. Esto se conoce como la ley de Linus, y dice que con suficientes ojos todo error es superficial. Pero hay un gran problema con eso. El movimiento de código abierto no es solo un gran proyecto, es un ecosistema. Se requieren miles de pequeñas herramientas y bibliotecas que hagan cada una un trabajo distinto, como redes, seguridad o compresión. Muchos de estos proyectos comienzan porque alguien quiere resolver un problema específico, así que lo hace la misma persona, a menudo sin pago, programando por las noches y los fines de semana, solo para que la herramienta funcione. Si resulta útil, un proyecto de código abierto lo adopta, y luego otro. Y de repente hay millones de máquinas que dependen del proyecto de una sola persona. Así es como al final todo un ecosistema puede terminar dependiendo de un proyecto mantenido por un solo voluntario. Hay un famoso cómic de XKCD que captura muy bien esta idea. Pero ¿qué sucede cuando ese bloque se ve comprometido?
En nuestra historia, el protagonista no es de Nebraska. No, Lasse Collin es finlandés y ha estado trabajando en una herramienta de compresión de datos llamada XZ desde 2005. XZ es tan buena comprimiendo que ahora la usan casi todas las principales distribuciones de Linux. Durante los últimos 20 años, casi todo el trabajo de mantener la herramienta compatible con el hardware en constante evolución ha recaído en Lasse. Nunca le han pagado por eso, pero hasta ahora no le había importado. Sin embargo, recientemente se ha sentido cada vez más presionado. Más de un mes y no está cerca de fusionarse. No sorprende. No habrá progreso hasta que haya un nuevo mantenedor. Enviar parches por aquí no tiene sentido hoy. El actual mantenedor perdió el interés o ya no se preocupa por mantenerlo. Lasse responde, no he perdido el interés, pero mi capacidad para ocuparme ha estado bastante limitada, principalmente por problemas de salud mental de largo plazo, pero también por otras cosas. Y vale la pena recordar que este proyecto es un pasatiempo no remunerado, pero no es suficiente. Lamento tus problemas de salud mental, pero es importante ser consciente de los propios límites. La comunidad desea más. Ignoras todos los parches que se están pudriendo en esta lista de correos. En este momento estás saturando tu repositorio. Lasse está agotado, pero justo cuando piensa que no puede más... Buen trabajo a ambos por llevar a esta función hasta donde está. Solo trato de hacer mi parte como duende ayudante. Firma Jia Tan. Durante meses, Jia ha estado absorbiendo parte de la carga de Lasse. Ha sido increíblemente útil. Ahora se ofrece a asumir el papel de mantenedor del proyecto. Para Lasse, suena casi demasiado bueno para ser verdad. Como he insinuado en correos anteriores, Jia Tan podría tener un papel más importante en el proyecto en el futuro. Por fin, Lasse puede apartarse y respirar después de 20 años de trabajo arduo. Pero Jia no es quien aparenta ser. Ha identificado el proyecto XZ de Lasse Collin como un eslabón débil en el ecosistema de Linux. Uno que podría darle acceso a casi todas las computadoras en Internet. Actualmente damos por sentados los inicios de sesión remotos seguros. Han sido confiables por más de 30 años. Pero todo comenzó en 1995 en la Universidad Tecnológica de Helsinki, cuando un hacker capturó miles de nombres de usuario y contraseñas enviadas a través de la red del campus en un ataque de intercepción. En retrospectiva, el problema es obvio. Estas solicitudes de inicio de sesión se enviaban en texto sin cifrar, por lo que cualquiera que interceptara los datos podía leerlos. Cuando Tatu Ilonen, un investigador informático de la universidad, se enteró del ataque, se propuso como misión asegurarse de que nunca volviera a ocurrir. El robo de contraseñas era quizás el problema de seguridad más grave en Internet en aquel entonces. Para esto, su solución requería asegurar dos cosas. Primero, que las máquinas establecieran una conexión segura. Si ambas computadoras pudieran acordar un código secreto para codificar sus datos, entonces, aun si fueran interceptadas, sin ese código solo se verían disparates. Podrían acordar ese secreto compartido de antemano, en persona. Contraseña. Pero en Internet eso no es práctico. No, tienen que acordar ese secreto compartido de antemano sin haberse conocido y además con alguien escuchando todo el tiempo. Parece muy complicado, pero hay una forma de hacerlo. Te mostraré con este frasco de pintura. Supongamos que intento enviarle un mensaje a Gregor. El primer paso es acordar un color público compartido. Elijamos el rojo. No es un secreto, todos pueden verlo. Ahora, cada uno elige un color secreto. Voy a elegir amarillo, y él puede elegir el que quiera. Tomamos nuestro color secreto. Luego lo mezclamos con el color público. Cabe señalar que se asume que estas mezclas no se pueden separar. Así que aunque conozcas este anaranjado y este rojo, no puedes deducir el tono exacto de amarillo que usamos para crearlo. Y esto es importante para el ejemplo computacional que sigue. Ok, voy a enviarle esto a Gregor. Mezclé mi color secreto con el público y se lo voy a pasar a Henry. Gregor me envió esto, que se ve como una especie de color verde oscuro. Y ahora lo que haré es mezclarlo con mi color secreto original. Ok, ahora que tengo el color secreto de Henry mezclado con el público, le agregaré el mío. Y terminamos con este peculiar color como oliva. Ahí está mi amarillo, puedo ver lo que sea que Gregor tuviera. Lo que pasa es que como cada conjunto de pinturas pasó por el mismo proceso, ambos terminan con el mismo color verde oliva, aunque nunca compartimos nuestros colores secretos. Al final tenemos un color secreto compartido que nadie más puede obtener. Podemos usarlo como nuestro código secreto al enviar información.
En un intercambio real usamos números públicos grandes en vez de colores, pero la idea es la misma. Cada parte mezcla su propio número secreto con un cálculo que si se intenta revertir da un problema de logaritmo discreto, haciendo que sea casi imposible separarlos. De esa manera resolvemos el primer problema. Pero hay otra amenaza que no hemos considerado. Supongamos que un hacker, como Casper aquí, intenta interponerse entre nosotros. Podemos crear una conexión legítima y al final tendremos un código secreto compartido. Y Casper puede hacer exactamente lo mismo con Gregor. Ahora, cada vez que yo envío un mensaje, él se lo puede reenviar a Gregor. Puede cambiarlo y modificarlo y enviarme su respuesta. Para nosotros, la conexión parecerá legítima, pero Casper estará entre los dos todo el tiempo. Es el intermediario. Yo necesito una forma de autenticar que Gregor es realmente quien dice ser. De nuevo, podemos hacer esto acordando una contraseña en persona con antelación, pero necesitamos ser más prácticos en Internet. Este era el segundo problema que debía resolver Tatu. Para hacerlo, Gregor puede tomar dos números primos muy grandes que mantendrá en secreto. Luego los va a multiplicar para obtener un número aún más grande que va a ser público. Ahora, cuando quiero enviarle un mensaje a Gregor, tomo ese gran número público y lo codifico de una manera que solo Gregor, que conoce los dos factores primos que lo componen, es capaz de descifrar. Para alguien más, obtener esos dos factores primos es prácticamente imposible. Mientras yo sepa que ese gran número público realmente pertenece a Gregor, sé que cualquier cosa cifrada con esa clave solo puede leerla él. Esto se llama cifrado RSA y significa que si sé que el certificado es válido, entonces acepto la conexión y al autenticar a Gregor, frustramos a nuestro intermediario Casper Malleus. Tatu y Lonen combinó estos dos pasos, asegurar el canal y autenticar al usuario, en un protocolo para inicios de sesión remotos entre máquinas. Ofrecía el mismo shell de texto al que todos estaban acostumbrados, una terminal simple donde se escriben comandos, pero ahora la conexión estaba cifrada. La llamó Secure Shell o SSH y fue útil de inmediato. Muchas máquinas Linux ni siquiera tienen teclado o monitor, especialmente los servidores. Es necesario poder iniciar sesión y controlarlas de forma remota. Por eso casi todas las máquinas que ejecutaban Linux adoptaron SSH, y a medida que Linux se expandía, también lo hacía SSH. Actualmente, cuando controlas una máquina de forma remota, es probable que estés usando SSH. SSH es literalmente la columna vertebral de mantenimiento de todo el Internet. Y la implementación de SSH de código abierto más utilizada se llama OpenSSH. Y debido a su popularidad, está fuertemente protegida. OpenSSH probablemente sea uno de los proyectos más auditados que existen, porque es fundamental para la seguridad de servidores en todo el mundo. Tener una forma de eludir la autenticación en Secure Shell es como tener la llave maestra del hotel que te permite entrar a todas las habitaciones. Por eso Jia Tan quería acceder a OpenSSH, pero intentar hackearlo directamente era prácticamente imposible. Por suerte para Jia, el modelo de código abierto no solo significa que los sistemas operativos están compuestos por muchos programas, sino que cada uno de estos también está compuesto por otros programas. A estos se les llama dependencias. OpenSSH es uno de los paquetes de software más examinados, pero eso no extiende a todas sus dependencias. Jia creía que si podía comprometer la dependencia de OpenSSH, podría infiltrar un exploit en el proyecto principal. Y resulta que la herramienta de compresión XZ de Lasse Collin está conectada por una cadena de estas dependencias. El objetivo original de Lasse con XZ era encontrar una mejor forma de comprimir datos en Linux. Podía ser cualquier cosa, código, una imagen, texto. Pero lo importante para Lasse era que, al comprimirlos y descomprimirlos, debían ser exactamente iguales. Debía ser un método sin pérdidas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar la canción de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, y la comprimiremos. Digamos que tomamos esto y lo representamos como una secuencia de caracteres, y que cada uno recibe un código de 8 bits de longitud fija. Eso funciona, pero es ineficiente. Si revisamos este flujo y simplemente contamos cuántas veces aparece cada símbolo, notarás un patrón. Algunos aparecen con más frecuencia, como la N con 430 usos, y otros casi nada, como la J con un uso. Para ahorrar espacio, ¿por qué no damos códigos más cortos a los más frecuentes? Y los menos frecuentes, bueno, pueden ser largos. Pero, ¿cómo hacemos eso? Comencemos por contar cuántas veces aparece cada símbolo y ordenarlos del más frecuente al menos frecuente. Tomamos los dos símbolos menos frecuentes y los unimos en un par. Luego tratamos ese par como un nuevo símbolo combinado, cuya frecuencia es la suma de los dos que representa.
Luego podemos reintegrarlo a la lista y lo volvemos a hacer. Tomamos los dos elementos menos frecuentes, los combinamos y los reintegramos en la lista. Y hacemos eso una y otra vez hasta obtener una estructura masiva llamada árbol de Hoffman. Para obtener los códigos solo recorremos el árbol. Un paso a la derecha es 1, un paso a la izquierda es 0. Por ejemplo, para obtener R es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Entonces el código es 1001. Notarás que los símbolos más frecuentes naturalmente aparecen en la parte superior del árbol, y sus códigos son más cortos, mientras que los menos frecuentes están en la parte inferior del árbol. El sistema funciona bien, pero también tiene una debilidad. En nuestro ejemplo de Never Gonna Give You Up siempre codifica N-E-V-E-R, espacio. No reconoce que todo este fragmento se repite. ¿Qué tal si en lugar de ver símbolos vemos esos fragmentos? No tienen que ser palabras, pueden ser partes de palabras o algo más largo, solo deben ser patrones recurrentes. Así que recorramos el texto, pero manteniendo un diccionario dinámico de lo que vimos. Así, al ir avanzando, podemos comprobar si el siguiente fragmento ya ha aparecido antes. Y si es así, no necesitamos escribir ese fragmento de nuevo. Solo escribimos un código con 2 números, qué tan atrás mirar y cuántos caracteres copiar. Ahora, al descomprimir, solo leemos y cada vez que encontramos uno de estos códigos, volvemos, copiamos el fragmento correspondiente y lo pegamos en su lugar. 2 científicos, Lempel y Sieve, publicaron este algoritmo en 1977 y se conoció como LZ77. Pero algunos de estos símbolos y punteros aparecen más a menudo que otros. De hecho, tienen sus propias frecuencias. Podemos introducir todo ese flujo en otro árbol de Hoffman para obtener una segunda capa de compresión. Y en nuestro ejemplo, en realidad reduce el archivo en un 85% respecto al original. Puede parecer nuevo, pero casi seguro ya lo has usado. Se llama Deflate, pero es más conocido por los archivos que crea. .zip. Si alguna vez hiciste clic en cerrar en esto, definitivamente lo usaste. Pero Hoffman solo utiliza la frecuencia general de un fragmento que se repite. Los datos reales no son solo fragmentos aleatorios. En nuestro ejemplo, después de Never Gonna, podrías obtener Give You Up, Let You Down o Run Around and Desert You. Podrías tener Make You Cry o Say Goodbye o Tell a Lie and Hurt You. Cada uno tiene su propia probabilidad. Y estas probabilidades se pueden representar con una herramienta matemática llamada cadena de Markov. Entonces el algoritmo puede codificar la secuencia de datos de manera que los fragmentos más probables cuesten pocos bits y los menos probables más. Si a eso le añades una ventana de búsqueda mucho más grande, que permite apuntar más atrás en la memoria, obtienes el algoritmo de cadena Lempel-Ziff-Markov, o LZMA. El LZMA fue desarrollado por Igor Pavlov alrededor de 1998 y a menudo supera métodos mucho más conocidos. En muchos casos puede reducir los archivos al 70% del tamaño de un archivo típico zip. Lasse adoptó este elegante algoritmo de compresión y lo implementó en Linux. Y lo llamó XZ no porque significara algo, sino porque sonaba genial. Yo uso mucho XZ. Creo que XZ es un proyecto maravilloso. Hay muchas formas distintas de comprimir datos. Algunas son rápidas, pero no comprimen muy bien. Otras son lentas, pero son extremadamente buenas al comprimir. Pero en Linux los proyectos envían constantemente los mismos archivos y actualizaciones a millones de máquinas. Por eso XZ es perfecto. Comprimes algo una vez y tienes un archivo más pequeño para descargar siempre. Lasse lanzó XZ en 2009 y durante los siguientes 15 años pasó de ser una herramienta de nicho a la opción común cada vez que un proyecto necesitaba compresión efectiva sin pérdida. XZ se extendió discretamente por todas partes hasta convertirse en una dependencia de OpenSSH. Fue en algún momento de febrero de 2024, cuando Yatan me envió un correo. Tenía varias funciones nuevas en la última versión de XZ. Se ganó la confianza de Rich casi de inmediato. Hablo con cientos de colaboradores todo el tiempo y realmente llego a conocerlos. Percibo si son buenos programadores, que es lo que realmente me importa. Si son personas concienzudas, serviciales, si responden a los reportes de errores rápido. Y en todas las áreas, Yatan era un buen colaborador, porque obviamente es un buen programador. Es muy receptivo, es muy entusiasta. Todo eso me encanta. En ese momento preparábamos RHEL 10. Verás, Red Hat ofrece 2 versiones principales de Linux. Fedora, que es gratuita y de acceso público, y Red Hat Enterprise Linux, o RHEL,
que está disponible mediante una suscripción de pago. Esta última debe ser estable y segura, ya que se utiliza ampliamente en las máquinas más importantes, como en gobiernos y hospitales. Gia quería poner su código en RHEL, pero RHEL solo lanza una nueva actualización importante más o menos cada 3 años. Así que había una fecha límite. Esa fecha límite era aproximadamente en marzo o abril de 2024. Gia tenía que actuar rápido. Quería tener control total sobre cualquier máquina comprometida. Y para lograrlo tenía un plan de 3 pasos. Paso 1. El caballo de Troya. El código de XZ se encuentra en un sitio web llamado GitHub, que rastrea todas las ediciones del código mediante una herramienta llamada Git, también desarrollada por Linus Torvalds. Gia comenzó haciendo pequeños cambios. Cambió el contacto principal para reportes de errores a su propio correo. Ajustó pequeñas herramientas que le servirían después. Pero no podía introducir la carga útil de esta forma. Sería demasiado obvio, así que necesitaba una forma de introducirla sin que apareciera como código fuente normal en GitHub. Cuando estás escribiendo software de compresión, es muy común que tu software esté lleno de estos blobs binarios, como los llamamos, trozos de datos binarios que se utilizan para comprobar si la compresión o la descompresión sigue funcionando. Nadie lee estos blobs de prueba. Se incluyen sin aparecer en el código fuente legible por humanos y se asume que son datos basura. Pero para Gia, este era el lugar perfecto para ocultar su carga útil dentro de algo que a primera vista parecía inofensivo. Pero en realidad es un caballo de Troya. Pero con el caballo de Troya dentro de XZ seguía siendo solo un conjunto de datos en un blob binario. Tenía que desempaquetarlo. Así que en el código que compilaba el proyecto introdujo un pequeño cambio difícil de notar. Se ocultaba entre todo el código generado automáticamente y desempaquetaba silenciosamente su carga útil, insertándola en la biblioteca de XZ. Pero una vez dentro de XZ, debía elegir el momento adecuado para actuar. El paso 2. Ricitos de oro. El objetivo final de Gia era comprometer una parte muy específica del proceso de conexión de SSH, el paso de autenticación RSA. Se dio cuenta de que si podía introducir un pequeño componente malicioso, llamémoslo carga útil, cada vez que SSH buscara una clave, su código se ejecutaría primero. Buscaría discretamente una llave maestra especial que solo él conociera, y si la encontraba, le permitiría entrar directamente. Si no, llamaría al código real y nadie se daría cuenta. Así tendría su puerta trasera a OpenSSH. Pero no podía simplemente modificar RSA Decrypt, la función que verifica la identidad del cliente al iniciar sesión. No es tan fácil. Cuando construyes una aplicación, puedes tomar todo el código que necesites de distintas bibliotecas e integrarlo en tu aplicación, pero hay un gran inconveniente al hacerlo así. Si 10 aplicaciones distintas en un sistema incorporan la misma biblioteca, terminas con 10 copias separadas en tu equipo. Eso es redundante. Por eso los sistemas modernos usan principalmente bibliotecas compartidas. Cuando una aplicación se inicia, el enlazador completa una tabla de direcciones que apuntan a las funciones y variables que necesita de las bibliotecas vinculadas. Esa es la tabla de desplazamiento global, o GOT por sus siglas en inglés. Cuando quiere usar algo de una biblioteca compartida, simplemente consulta la GOT y salta al lugar correcto en la memoria. RSA Decrypt no le pertenece a OpenSSH, es de una biblioteca criptográfica compartida. Para secuestrar la autenticación, Gia puede sobreescribir la entrada de la GOT que le dice a SSH dónde está. Para hacerlo, puede usar una pequeña herramienta llamada iFunk Resolver. iFunk se usa cuando, digamos, quieres optimizar tu código para que funcione en el hardware de Intel y en el de AMD. Podrías escribir el software solo para Intel y funcionaría muy rápido en ese hardware, pero muy mal en el de AMD. En cambio, mantienes múltiples versiones de la misma función y iFunk Resolver elige la correcta para el hardware que estás usando. A primera vista parece que Gia usa esto para hacerle creer al sistema que se está ejecutando en un hardware que necesita su propia versión modificada de RSA Decrypt. Pero hay un detalle. Una biblioteca solo puede definir iFunk Resolvers para sus propias funciones. Como RSA Decrypt no pertenece a XZ, no puede usar un iFunk Resolver para sobreescribirlo. Pero iFunk aún puede ayudarle. Entonces, muy al principio de la ejecución del programa, este realiza una evaluación del hardware disponible y lo más importante, te permite ejecutar tu propio código en la biblioteca desde el principio. En esta fase inicial, desde un iFunk Resolver, Gia podría intentar reescribir directamente la entrada de la GOT para RSA Decrypt. Pero en este punto el sistema todavía está completando la GOT. Incluso si Gia cambia la entrada de RSA Decrypt, el cargador vendría más tarde y volvería a escribir la dirección real, anulando su cambio.
Y también hay un límite del otro lado. Para dificultar este tipo de secuestro, cuando todas las entradas de la GOT se han completado, el sistema marca la tabla como de solo lectura, lo que significa que si GIA se tarda, la entrada de RSA Decrypt se congela. Así que tiene que hacerlo en un momento muy preciso, una vez completa la entrada de RSA Decrypt legítima, pero antes de que se marque la tabla como solo lectura. Y esa pequeña ventana es la zona Ricitos de Oro. Para llegar, necesitará otra herramienta. Enlazar bibliotecas compartidas en la GOT suele causar errores. Así que Linux tiene una función de depuración especial que rastrea lo que hace el sistema. Permite ejecutar código cada vez que el enlazador escribe la dirección de un símbolo en la GOT. Se llama gancho de auditoría dinámico y suele usarse para perfilar el rendimiento. Pero lo crucial para GIA es que no hay barreras de seguridad. El gancho puede ejecutar cualquier código. Y aquí es donde iPhone finalmente da frutos. GIA usó un iPhone Resolver para establecer temprano el gancho de auditoría. Entonces, cuando el enlazador escribe la dirección real de RSA Decrypt, el gancho se activa y cambia su carga útil, justo en la zona Ricitos de Oro. Sin embargo, hay una última complicación. Los ganchos de auditoría normalmente los configura el sistema, no las bibliotecas como XD. Entonces, cuando GIA buscaba la variable de gancho de auditoría que debía reescribir, en realidad estaba oculta para él. Así que primero tenía que encontrarla. Dentro del iPhone examinó una pequeña región de código binario buscando señales del gancho. Pero son bytes sin procesar, así que escribió un pequeño decodificador para convertirlos de nuevo en instrucciones que pudiera leer. GIA pudo encontrar dónde estaba el gancho en la memoria y finalmente insertar su código. Cuando RSA Decrypt se llama legítimamente, se activa la carga útil y ya está adentro. Pero una vez adentro, ¿qué haría? ¿Y cómo se las arreglaría para salir? Paso 3. El gato ladrón. Con el exploit de GIA en su lugar, SSH ya no solo verificaba un inicio de sesión legítimo, también está pendiente de una clave maestra oculta. Y GIA era cuidadoso, no quería que nadie más diera con la puerta trasera, así que la clave maestra no era una simple contraseña, sino un pequeño intercambio criptográfico. Primero, el código de la puerta trasera verifica un secreto compartido, luego autentica al usuario. Si ambas verificaciones pasan, se ejecuta la carga útil. En efecto, es como si la puerta trasera ejecutara una versión miniatura del cifrado de SSH, dentro de SSH. Pero SSH usa ese cifrado para bloquear a los atacantes. En este caso, la puerta trasera usa este cifrado para asegurarse de que solo los atacantes puedan entrar. Pero igual ya era cuidadoso. Una de las formas de detectar intrusiones es mediante el login de SSH, así que cubre sus huellas borrando toda evidencia de la activación de la puerta trasera. Además de realizar numerosas comprobaciones de seguridad durante el proceso para asegurarse de que el sistema soportara la puerta trasera y no se bloqueara y atrajera la atención. Esto es lo genial de la trampa de GIA. Era cautelosa y meticulosa, diseñada para colarse solo por donde pudiera pasar desapercibida. Con los 3 pasos completos, por fin podría controlar la máquina sin ser detectado. Lo único que faltaba era lograr implementar su XD actualizado en la siguiente versión. Pero justo cuando GIA completaba su puerta trasera, un desarrollador de código abierto pidió eliminar la dependencia que vincula XD con OpenSSH. Esto sería un desastre para GIA Tan. Se puso frenético, presionando cada vez más para incluir su versión comprometida de XZ en las principales versiones de Linux. Logró incluirlo en una versión experimental inicial de Debian. Solicitó que se agregara a Ubuntu. Intentaba insertar la puerta trasera donde podía antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba. Y es entonces cuando Rich recibe el primer mensaje de GIA. Durante la siguiente semana se vuelve más y más insistente, presionando a Rich para añadir el nuevo XZ en la siguiente versión de Fedora. Siempre me entusiasma hablar con colaboradores entusiastas, aquellos que están realmente emocionados por las novedades en su software y que buscan ayudarnos a incorporar cosas en Fedora. Eso es genial, me encanta, eso me alegra el día, es mi lugar feliz. Finalmente, GIA consiguió lo que quería. Rich añadió la versión actualizada de XZ a una versión preliminar de Fedora. GIA lo logró. Pero hay un error. En código de bajo nivel, como esta puerta, cosas que normalmente se dan por sentadas, como la gestión de memoria, no son automáticas. Si una función toma un poco de memoria, también tiene que devolver esa memoria cuando termina. Y si no lo hace, entonces cada vez que la función se ejecuta, toma más y más memoria y nunca la libera. Con el tiempo, el programa sigue creciendo. Eso se llama fuga de memoria, y para detectar problemas como este, los desarrolladores usan una herramienta llamada Valgrind. Esta ejecuta el programa más lento, pero vigila cada operación de memoria en busca de algo sospechoso. Valgrind está causando estragos en el código de GIA. Pusimos XZ, esta versión 5.6.0, en Fedora 40 y recibimos un informe de error al inicio.
La puerta trasera de XZ estaba generando particularmente errores de escritura inválida. La lógica se escribió a mano, evitando las comprobaciones de seguridad del compilador, y sin querer escribieron fuera de la pila de memoria. Por suerte para Gia, todo esto no es inmediatamente obvio. Rich aún no notaba qué estaba pasando. Un software nuevo tiene errores. Es la naturaleza del software. El software está lleno de errores todo el tiempo. El verdadero problema estaba dentro del código malicioso en el archivo de prueba, pero Gia no podía simplemente arreglarlo porque revelaría por completo la puerta trasera, así que inventa una historia. Dijo que los datos aleatorios que usó para generar los archivos de prueba originales no eran reproducibles, así que los iba a reemplazar. Y en este código actualizado corrige el error de memoria. Era una explicación muy convincente y verosímil de por qué ese blob de prueba debía actualizarse. Pero por supuesto no era la verdadera razón. Ya había arreglado lo que quería, pero si el error desaparecía mágicamente, habría sido sospechoso. Debía encontrar la forma de encubrirlo. Así que lo que hizo fue cambiar el código de iFunk, añadiendo un montón de comentarios y cambios en el código que lo rodeaba. De hecho, no cambian el código, pero son creíbles para que parezca que está cambiando el funcionamiento de iFunk para arreglar el error de Valgrind. Y así es, te escucho y pienso, ya sé que Gia Tan es el hacker malvado, pero uy, es brillante. Sí, o sea, el tipo obviamente no es un idiota, pero nada de esto era sospechoso. Es lo que esperamos de un software de compresión. Y como gestor de paquetes no es mi trabajo arreglar cada error en el software original. En cuanto alcanzaba cierto nivel de dificultad, mi idea era, bueno, Gia Tan ha estado escribiendo este software, ¿no? Lo tiene en la cabeza, sabe cómo funciona. Era más fácil para mí delegarle el problema. Y le envié el error, y luego, como un día después, me mandó la corrección. Desde mi perspectiva, estaba resuelto. El sistema funcionaba, ¿no? Tomé la decisión correcta. No veía en ese momento, sabiendo lo que sabía, no veía que hubiera ningún problema. Bajamos la versión de Gia Tan de XZ que estaba disponible al público en Fedora, pero le hicimos una ligera modificación. En lugar de usar el código secreto de Gia, usaremos el nuestro, y eso significa que podemos aprovechar la puerta trasera. En este caso, nuestro objetivo es el sitio web veritasium.com. Y ya que lo controlemos, tengo una sorpresa preparada para Derek. Para asegurarme de no interferir demasiado con el tráfico real y perder mi trabajo, clonamos el sitio web de Veritasium y lo pusimos en una URL muy similar, pero funcionará igual. Por supuesto, Derek no sabe que tomé esta precaución. Ay, no. Cuando ustedes hacen estas cosas, a mí me estoy poniendo bastante nervioso. Quiero que funcione para el video, pero al mismo tiempo no quiero que funcione para no arruinar algo. ¿Sabes? Sí, supongo que es el riesgo que corres al darnos rienda suelta. Me preocupa. Voy a ejecutar un script aquí que va a abrir un puerto en el servidor de Veritasium. Y luego de este lado voy a ejecutar un pequeño script. Oh. Henrytasium. ¿Quién es este payaso? Para la foto principal, ¿le invertiste tiempo a ponerte elegante? ¡Claro! Te queda bien. Gracias. Videos que Derek nunca aprobaría. La idea fue que en los años que hemos trabajado juntos, has rechazado un montón de ideas mías. Y pensé que ahora que controlo el sitio, era hora de que el mundo las viera. Sobrevivir a 7 días viviendo bajo el agua. ¿Cómo viven los buzos de saturación a menos 300 metros? O sea, no estarías afuera, ¿verdad? No sé por qué necesitarías un visor y un respirador, pero no estás bajo el agua. ¿Por qué es casi imposible disparar a 4000 metros? Un video de francotiradores. Ajá. La CIA mintió, revelando cómo la CIA mintió sobre la tortura. Siento que ese es un tema complicado para nosotros. Cómo el gas xenón reemplazó al oxígeno. Intenté escalar el Monte Everest con gas xenón. Esa es una idea malísima. De esto es de lo que trata este video. Todo el video es solo para intentar convencerme de aprobar tus proyectos. A ver, si a la gente le gustan estas ideas, que lo pongan en los comentarios y podemos hacerlos de veras. El comentario más votado lo aprobaré con gusto. ¡Perfecto! ¿Esto lo puede ver el público ahora? Está disponible. Sí, se está ejecutando ahora. Si alguien entra al sitio ahora mismo, le va a parecer muy extraño. Mira, no me gusta. Quiero que lo pongas como estaba. No parece algo que pudiera pasar en un servidor Linux.
La pregunta aquí es, ¿cómo lo hiciste? La dirección es la del servidor. La semilla es nuestro código para entrar y el comando es lo que usamos para abrir, en este caso, NC, que es como abrir un puerto en la máquina al que luego podemos acceder desde esta segunda terminal. Después, en este lado, ejecutamos un script que se conecta a este puerto que acaba de abrirse. Copia nuestros archivos y al final terminamos teniendo acceso root al servidor. Eso significa que cree que somos los dueños del servidor. ¡Qué locura! Este hackeo da mucho miedo. No me gusta. Otra cosa es que esta es una forma muy obvia de demostrar este ataque. Cambié todo en el sitio web. Inmediatamente sabes que he entrado y he hackeado el servidor. Si lo hiciéramos de verdad, seríamos muchísimo más discretos. Sí, como dices, lo que intentarían hacer no sería rehacer el sitio de alguien más y que todos lo vean. Lo mejor es hacer cambios sutiles que nadie note para robar información o los números de tarjetas de crédito o mandar pagos a otra ubicación y cosas así. Podrías copiar lo que quieras, podrías cambiar lo que quieras o borrar lo que quieras si hubiera algún documento interesante o criptomonedas o archivos que te interesen, serían todos tuyos. Si pasaran por ahí comunicaciones secretas, y recuerda que todas nuestras redes de comunicación también están construidas alrededor de Linux, ese flujo de comunicación sería tuyo ahora. Si quisieras cifrar algo y extorsionar a alguien, ahora sería posible. Las posibilidades son infinitas. Tras 2 años y medio de trabajo arduo infiltrándose poco a poco en el proyecto XZ e incorporando esta ingeniosa puerta trasera, Gia lo logró. Ahora podría controlar cualquier máquina que instalara la nueva versión preliminar de Fedora. Y tenía el mismo acceso en Debian Testing y en los entornos de prelanzamiento de Ubuntu. Y con RHEL 10 en camino, su código podría infectar las computadoras más importantes del mundo. Ahora podía relajarse, esperar el lanzamiento y disfrutar de la llave de su puerta trasera. Pero justo cuando creía que todo iba bien, Andres Freund es un programador alemán. No es un investigador de seguridad, no es un hacker. Es solo un empleado de Microsoft que trabaja en un proyecto de código abierto llamado Postgres. En marzo de 2024 estaba probando la versión inestable de Debian para verificar que Postgres funcionara bien. Pero al verificar los tiempos de conexión del servidor notó algo extraño. Una ralentización. No era mucho, en el peor de los casos era solo medio segundo, pero lo suficiente para sospechar. Probamos los tiempos de conexión en nuestra propia versión del hack de XZ y vimos exactamente lo mismo. Ralentizaciones consistentes de unos 400 a 500 milisegundos. Andres ya había visto los problemas con XZ y Valgrind semanas antes. Esto solo aumentó sus sospechas, así que investigó más. Analizó las últimas incorporaciones a OpenSSH y dedujo que el retraso se debía a una actualización de XZ. Vio los archivos binarios de prueba, pero notó que nunca se utilizaron en una prueba. Muy extraño. Andres intentó volver al trabajo, pero no podía dejar de pensar en eso. Recuerdo estar en un montón de reuniones y no poder concentrarme para nada, porque sentía que debía seguir investigando esto. Finalmente Andres lo vio. No era un error, era una puerta trasera. Y esta puerta trasera era meticulosa. Buscaba en la memoria el gancho de auditoría. Implementaba un decodificador para leer esos bytes en bruto y envolvía todo en un cifrado personalizado y comprobaciones de seguridad para que solo se activara con el tipo correcto de conexión. Incluso distorsionaba sus propias cadenas para no ser detectado. Era increíblemente cauteloso, pero todo eso llevaba tiempo, y eso fue lo que llamó la atención de Andres. Si hubieran hecho menos ofuscación, quizá no habría notado que algo estaba mal. El contacto de seguridad de XZ es Gia Tan, por lo que Andres no puede reportarlo por los canales habituales. En su lugar, envió un correo electrónico al equipo de seguridad de Debian y publica un informe detallado en la lista de correo de seguridad pública. Entonces, se desató el caos. Me convocaron... creo que era un viernes por la tarde. Estoy seguro de que era un viernes por la tarde. A una reunión interna de Red Hat. Era muy evidente que no era una reunión normal, porque estaba el jefe de seguridad ahí. Me explicaron que alguien de la comunidad había encontrado una puerta trasera en XZ. Y de inmediato pensé, ¿cómo demonios pudo pasar eso? Como precaución, Red Hat retiró Fedora enseguida y le pidió a sus usuarios que la desinstalen. Y toda la comunidad de código abierto empezó a analizar el proyecto para averiguar qué había fallado. Una cosa es clara, Andres es un héroe.
El hecho de que esto se descubriera en una prueba distinta fue afortunado, pero ¿cuáles son las probabilidades de que alguien que no busca un fallo de seguridad pase días investigando esto? Así que, felicitaciones al investigador y sí, nos salvó a todos de lo que pudo ser el fin del Internet. Creo que Andrés hizo un excelente trabajo, porque él hizo lo que yo debería haber hecho, que era haber revisado el error cuando lo había visto. Y debería haber ido como un sabueso loco a olfatear hasta descubrir lo que había pasado. Incluso el CEO de Microsoft felicitó a Andrés. Pero cuando salió la noticia, la respuesta de los principales medios fue sorprendentemente moderada. Todavía me sorprende que los principales medios de comunicación no le hayan dado mucha cobertura. Puedo decirte cuántos sistemas se habrían visto comprometidos. Serían millones. Desde espionaje hasta extorsión o el colapso de países enteros pudo haber pasado con esta puerta trasera. Supongo que la pregunta ahora es, ¿quién es Jiatan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ok, yo creo que Jiatan, la persona con la que hable, es una persona. Pero también creo que detrás de él debe haber un grupo de gente. Y que trabajaron durante mucho tiempo. Estuvieron en esto quizás 2 años y medio, por lo que sabemos. Si vemos las cuentas que presionaban al ACE, observamos algunas similitudes. Usan cuentas de correo gratuitas y apenas hay rastro de ellas fuera de los hilos de XD. Es muy probable que fueran cuentas títeres, identidades fabricadas para ejercer presión como parte de una campaña de ingeniería social en varias etapas. Ahora, ¿quién gasta $1 millón e invierte 2 años y medio en intentar entrar en todas las habitaciones de Internet con una llave maestra? No creo que sea una organización criminal, porque pienso que el crimen organizado no tendría tanta paciencia como para invertir tanto tiempo sin un beneficio real. Así que creo que tuvo que ser un agente estatal. Muchos de los alias como Jiatan suenan a nombres asiáticos, y los cambios publicados tienen marcas de tiempo en UTC+8, hora de Pekín. Las señales apuntan a China. Y eso hace que probablemente no sea China. ¿Por qué lo habrían hecho tan obvio, cuando el resto de la operación había sido muy meticulosa, muy cautelosa? Además trabajaron en el Año Nuevo chino, pero no en Navidad. Y durante esos años hubo 9 cambios que se hicieron no en el horario de Pekín, sino en UTC+2, que es una zona horaria que incluye a Israel y partes del oeste de Rusia. Por esta razón, algunos expertos han especulado que podría haber sido obra de APT-29, un grupo de hackers respaldado por el Estado ruso, también conocido como Cozy Bear. Pero, de nuevo, ¿lo sabemos? No, claro que no sabemos quién es y tal vez nunca sepamos. Jiatan desapareció en cuanto este exploit se hizo público y no volvimos a saber de él en ningún lado. En cierto sentido, no importa si esto fue ruso, chino o iraní. Necesitamos protegernos de este tipo de puertas traseras sin importar de dónde vengan. Yo veo esto como una alerta de lo que va a suceder a medida que los atacantes se vuelvan más sofisticados, cometan menos errores. Es decir, ya no sienten limitaciones. Y no creo que la comunidad de Linux esté totalmente lista para esto. Después de XD, la comunidad de código abierto revisó innumerables proyectos pequeños similares, buscando algo parecido, pero no encontró casi nada. Me preocupa que no encontremos más puertas traseras, los motivos son muy claros. Hay sectores apoyados por estados dentro de gobiernos, militares o incluso contratistas privados que trabajan para ellos, que se están preparando para la próxima escalada cibernética, algo tipo de guerra o conflicto geopolítico. ¿Y dónde están estas puertas traseras? Hay mucha gente con motivos para ponerlas, como para que solo hayamos descubierto tan pocas. Algunos expertos sostienen que esto evidencia una falla fundamental en el modelo de código abierto, pero no todos están de acuerdo. El software de código cerrado no sería mejor. De hecho, ¿quién podría asegurar que no hay espías estatales trabajando como ingenieros de software en alguna de las empresas más importantes poniendo puertas traseras justo como esta? Y en este caso, nadie de la comunidad está realizando pruebas gratuitas ni detectando esto por casualidad. Este factor, por el contrario, subraya el espíritu del código abierto. Solo piensen lo que se necesitó para lograr esto en público.
Hubo una campaña de ingeniería social de varios años. Había todo un entramado de distracciones, además de un código diseñado para soportar un escrutinio constante. Compáralo ahora con un hackeo de código cerrado. A veces lo único que se necesita para instalar una puerta trasera es una orden judicial. O simplemente tienes una empresa pública que puede ocultar una filtración. De hecho, yo trabajaba como investigador de código abierto en el gigante japonés de telecomunicaciones NTT. Y mi punto de vista es que justamente porque es un proyecto de código abierto, se sometió a un minucioso escrutinio, se analizó y se convirtió en un debate acerca de la seguridad. Uno que se enfoca en la vulnerabilidad fundamental. No es el código, es la gente. Y el sistema no la ha apoyado lo suficiente. Yo lo siento por Lasse que le dio este hermoso regalo a todo el mundo. ¿Y qué es lo que qué le dio a cambio la humanidad? Envenenamos su regalo. Y luego creo que un poco en el fondo, no todos lo dicen, pero en el fondo lo culpamos por no haber estado ahí para mantener esto gratis para siempre. Pero ¿por qué le estamos exigiendo a Lassie que haga algo cuando no le están pagando por esto? Y eso, en mi opinión, es bastante injusto. Justo este sábado en la noche, estábamos trabajando juntos en una solución para un error en RHEL 9 y él ya lo implementó en Exif y él perfectamente pudo habernos mandado a volar, pero no lo hizo. Un tipo genial.